Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por estar pendiente de este programa, de esta meditación para el alma. Y en esta noche, no es el título sobre alas de águila. En esta noche queremos hablarles a ustedes de un tema bien importante. Pero antes de todo, saludos, abrazos. Espero que mientras usted se dirija a su hogar, usted pueda gozar de la bendición de Dios y que también de la tranquilidad y comodidad de su hogar. Su iglesia Roca de Salvación le envía un abrazo y le desea muchas bendiciones de Dios en este fin de año. Gracias por esa lealtad, fidelidad y su grata compañía. Esperamos que Dios le siga hablando a usted y que esta palabra siga llegando a sus vidas. Tenemos en esta noche un tema bien importante, no es el que aparece en su pantalla, se titula ¿Qué es un verdadero hombre? ¿Quién es un verdadero hombre? Así que leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 25 al 27, y dice así: en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Padre, gracias por tu santa palabra. Úsala para bendición y edificación de nuestras vidas. ¿Quién es un verdadero hombre? ¿Qué constituye a un varón en un verdadero hombre? La verdad que un verdadero varón no lo constituye la musculatura que tiene, los órganos viriles que posee o la fuerza física sobrenatural. No, un hombre, verdadero hombre, no se define por los grados de capacidad física, intelectual, emocional. Un verdadero hombre se define más por lo que es, por lo que hace y por su relación con Dios y su sensitividad a lo espiritual. No debemos solo definirnos en términos masculinos. La masculinidad es importante, Dios nos la ha dado. Dios Padre es un Dios que puso al varón los rasgos de masculinidad y le agradecemos a Dios en eso. Pero pensar que un hombre solo es músculo, solo es virilidad y solo es fuerza física es una gran equivocación. Por aquí vemos un hombre completo. Dios quiere que seamos caballeros completos, varones completos, hijos completos. La Escritura menciona a un hombre anónimo, porque en realidad los hombres y mujeres que Dios usa no son ni populares, no son actores, no son gente que busca la atención, sino gente que muchas veces está tras bastidores. Son gente que tiene un corazón sensible a lo espiritual. No se definen solamente con usar pantalones y corbata y fuerza y capacidad motora, sino se definen también por tener una dimensión espiritual que saben cultivar. Aquí vemos en Lucas cómo Dios ha ministrado a un varón que no es tan conocido, no es figura pública, pero es un hombre que Dios lo tiene en silencio, allí en la oscuridad. Y de repente, aunque sea sencillo, humilde, no bien conocido, no una figura pública, no un rico, no un príncipe de Jerusalén, ni un general guerrero, sino es un hombre que es un guerrero espiritual, un general espiritual. Y así es Simeón. Yo creo que esto se aplica a hombres y mujeres. No nos debe definir
el sexo no nos debe definir la fuerza, la capacidad de criar hijos o engendrar o concebir hijos, sino que Dios quiere que tengamos una dimensión espiritual. Y a veces esos hombres y mujeres que sobresalen, hacen historia, son personas que tienen un corazón humilde, sencillo, un corazón que no busca ser el centro de atención, sino que siempre están mirando para arriba, mirando a la misericordia de Dios. Y aquí en Jerusalén había uno de estos hombres que la Biblia lo define como justo, piadoso. Vea usted, Dios lo define así, un hombre devoto. Y una persona devota se define como una persona de fe, con una confianza y dedicación a Dios, entregado y apasionado por lo espiritual, íntegro. Así define Dios el carácter de una persona, de un caballero devoto o de una mujer devota al Señor. No lo vemos siendo actores o figuras públicas o llamando atención a sí mismos, sino son personas justas y piadosas. Eso define un grado de relación espiritual con Dios que a veces es escondido, es privado y no es de noticia pública. Aquellos que aman a Dios y le sirven a Dios no necesitan estar proclamando en las calles lo que son. Aquellos que aman a Dios son aquellos que han aprendido a confiar en Dios en medio de las dificultades. Aquellos que desarrollan una espiritualidad no para alimentar el público, no para publicar su espiritualidad y su grandeza. Son personas que han aprendido a desarrollar un grado de relación con Dios íntegra, vertical, que muchas veces es ignorado por la gente. Simeón era un hombre de Dios, escondido, tal vez en el anonimato de muchos, pero no ante Dios. Escondido de los aplausos, pero aprobado por Dios, porque podemos ser aplaudidos por la gente. A mucha gente le interesan los aplausos, ser figura pública, ser populares, ser promovidos, competir, ser los mejores. Pero Dios tiene guerreros, generales, que no les importa la atención y los aplausos, sino les agrada ser devotos, justos, piadosos ante Dios. Y Simeón era tenía esas características, entregado a lo espiritual. Buscaba a Dios, adoraba a Dios. Tenía una relación profunda. Se apegaba a Dios y a lo espiritual. Dios quiere que sus hijos, los verdaderos hombres, aprendamos a apegarnos a Dios, apegarnos a lo espiritual, que rechacemos y odiemos el ser el centro de atención, el querer que la gente nos mire a nosotros. Simeón era un hombre justo y piadoso delante de Dios, y eso es lo importante. No es ser delante de los hombres. Un hombre se define por el carácter, por su moralidad, por su integridad. No se define por títulos, no se define por rango, por competir, por ser un ganador, sino por ser un hombre entregado, apasionado, apegado a lo de Dios. Dios quiere que estemos apegados a Él, de esos que totalmente en alma, cuerpo y espíritu amemos la intimidad con Dios, aunque seamos rechazados públicamente por fuera. Y la Biblia define primero el carácter de este hombre. Cuando hablamos de un gran hombre en estos días, estamos hablando de un intelectual, de un líder, de un poderoso
guerrero, de un académico, de un líder regional, nacional o internacional. En esa forma definimos a un gran hombre, pero Dios lo define primero por el carácter, porque lo que somos delante de Dios y en privado es más importante que lo que somos en público. Así que si no tiene aprobación pública y no es una persona que todo mundo le da una palmadita en la espalda y la felicita, no se preocupe. Es mejor estar en el anonimato que bajo las cámaras de televisión o estar en la plataforma, ser el centro de atención. Otra característica de un hombre espiritual, de un gran hombre de Dios, es lo que dice este verso. Dice la Escritura que era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Note usted, esperaba. Esperar es algo que no nos gusta a nosotros. Todos quisiéramos que Dios nos bendijera, Dios nos ayudara. El asunto es que a veces lo queremos rápido, a nuestro tiempo. Somos impacientes, especialmente cuando se trata de beneficios o se trata de nosotros recibir alguna recompensa. Nos gusta la atención, la provisión, la satisfacción instantánea. Pero es mejor esperar. Todo tiene su tiempo, dijo Salomón, el gran sabio de los sabios, en Eclesiastés 3:1. Así que Simeón nos da un ejemplo de un hombre que sabía esperar en Dios. ¿Cuántas décadas tal vez él había esperado en la manifestación de la gloria del Hijo de Dios, del Mesías, hacerse carne? Y no llegaba. Me parece que este era un hombre mayor, anciano, y esperaba. Qué bueno que el hombre de Dios se mira por la capacidad de saber esperar. Es una persona que no le interesa presionar a Dios, sino sabe someterse a los planes de Dios. Sabe hacer las cosas en el tiempo de Dios. Alguien oró a Dios pidiéndole paciencia. Le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Entonces, eso no es desarrollar ese fruto maravilloso que nos dice Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu. Y todo creyente debe procurar desarrollar, porque no es que ese fruto ya viene en una forma gigante. La paciencia también se va desarrollando. Es un fruto que viene de parte de Dios, que nos da la capacidad ya no ser desesperados, arrebatados, descabellados, porque hay gente que parece Speedy González, hay gente que, hermanos míos, no se está quieto, hay gente que se ha olvidado que nosotros hemos de saber esperar en la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas se echan a perder por nuestra impaciencia? ¿Cuántas relaciones se terminan porque nosotros no hemos aprendido a tenernos paciencia? Obviamente, todos nosotros queremos que nos tengan paciencia. Pero ¿y usted? ¿Cómo está su paciencia? ¿Cómo está este fruto en su vida? Simeón nos muestra una madurez espiritual porque él dice, el verso 25 de Lucas capítulo 2, que este hombre piadoso esperaba la consolación de Israel. Y esto no vino de la noche a la mañana. Hay promesas y planes y propósitos de Dios que no se dejarán ver en un momento. Hay planes y propósitos de Dios que son el resultado de saber esperar. Y le digo a aquellos que me están escuchando, sea, no sé cuántos sean en esta noche, pero ¿no será que Dios quiere desarrollar más madurez en nosotros enseñándonos a esperar?
Sí, en estos días la gente anda más desesperada. Y es aquí donde la vida espiritual, el fruto del espíritu, luce mejor. Gente que tenga madurez para saber que hay veces que tenemos que aprender a esperar y no apurar a la gente, no apurar que se salgan las cosas como nosotros queremos. Un fruto que es cortado antes de tiempo no madura, no se aprovecha, se malogra. Una flor maravillosa, una rosa perfumada, se puede dañar si nosotros tratamos de aligerar el proceso de abrirse. Por cuanto Dios ha establecido un tiempo para todo. Hay veces que no saber esperar nos puede llevar a un desastre espiritual. Pero Simeón es medido en su grandeza, no en su masculinidad, no en su musculatura, no en su fuerza, no en su intelecto, no en su publicidad o de ser figura pública. Es admirado por la grandeza de su carácter. Un hombre que esperaba. El verdadero hombre es maduro para tener paciencia con su esposa, para tener paciencia con sus hijos, para tener paciencia con aquellos que están a su lado. La otra cosa que vemos aquí en el siguiente verso dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Dios, un verdadero hombre, recibe consejo de Dios. Dios lo ilumina, Dios le muestra, Dios lo conduce. Eso es bien importante en estos días, tener esa conexión divina, de manera que Dios, al vernos conectados con Él, nos ayuda a nosotros a entender cosas que han estado vedadas, cerradas, tapadas, y Dios en su debido momento te quita la venda y te dice, por eso te hice esperar. Por eso yo no quise darte la respuesta a ese tiempo. Por eso cerré una puerta. Por eso te desvié por otro camino. Por eso te detuve en tu carrera. Porque yo tenía otro propósito y el diablo quería robártelo, quitártelo. Cuando nosotros entendemos con madurez que las cosas que Dios hace por nosotros son mejores que las que podemos hacer nosotros por nosotros mismos o que alguien más pueda hacer por nosotros. Si hay algo que Dios no te ha revelado es porque no es su voluntad, no es su tiempo, o porque hay cosas que tú tienes que aprender y descubrir por ti mismo. Pero Simeón era un hombre guiado por el Espíritu y el Espíritu le traía revelación. Hay algo más aparte de que Dios le revelaba. Dice la Escritura, verso 27, movido por el Espíritu vino al templo. Vea, este varón se define por ser sensible a Dios. Un gran hombre recibe el consejo de Dios, pero un gran hombre también es dirigido por el Espíritu Santo. Camina siguiendo la voluntad de Dios. Entiende que sus pasos están en las manos de Dios y no va por donde Dios no lo quiere. Aquí vemos la espiritualidad de este gran varón, de este gran ejemplo, de este gran modelo espiritual, porque él ha aprendido a escuchar la voz de Dios y a seguir al Señor. El verso 27 dice que movido por el Espíritu vino al templo. A él no lo movió la carne, a él no lo movió la pasión, a él no lo movieron los aplausos ni la conveniencia personal. A él no lo sacan del templo, no lo sacan de la iglesia o la sinagoga. A Simeón el Espíritu lo trae al templo. Porque el creyente que anda en el Espíritu aprende a ser guiado por el Espíritu. Aprende a caminar en la voluntad de Dios. Aprende a dejarse guiar por Dios. Y Dios te va a llevar no a la derrota, no al fracaso. Dios siempre nos dirige a su perfecta voluntad. Y aquellos que saben esperar y tienen revelación, Dios mismo se encarga de tomarlos de la mano y mostrarles lo lindo que es
depender de Dios. Eso define a un gran hombre y a una gran mujer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana. Gracias por tu amable compañía. Buenas noches, buen provecho.